Acá nos preguntan cuáles son y cómo se manifiestan los síntomas de ascensión. Ascensión. Pedimos, si es posible, a la persona que nos amplíe ahora con el micrófono la pregunta. ¿Ascensión de la conciencia, por ejemplo? ¿Ascensión planetaria? A ver, un micrófono por acá. Creo que está por acá quien nos va a aclarar la cosa. Sí, me refería a la ascensión del ser. A la ampliación de la conciencia. Así es. Entonces, acá está preguntando cuáles serían los síntomas. Y si decimos que no hay síntomas a veces, que es asintomático ascender, ¿sí? Porque la partícula que está en ascensión en nosotros, el campo de conciencia que está en ascensión, es el campo interno. Quiere decir, es nuestra conciencia realmente quien vive su proceso expansivo. Nosotros aquí se supone que deberíamos tener un grado de receptividad, de apertura, de orientación y de vocación interna que nos permitiese, cada vez que nuestra conciencia se amplía, poder recibir una influencia renovadora, producto de esa ampliación. Entonces, se supone que la distancia entre la personalidad y la vida interna no tendrían que ser tales como para impedir que cada vez que nuestra conciencia espiritual se amplía, nosotros no pudiéramos acusar recibo. Y es lo que suele acontecer, no acusamos recibo. ¿Por qué? Porque estamos mirando otra película, estamos sintonizando otro canal. Mientras que la vida interna se amplía por una comunión directa, espontánea e inalterable con las leyes cósmicas, nosotros, ¿sí?, nos ampliamos muy de cuando en cuando por milagro. Entonces no hay correspondencia. Muchos seres tienen su conciencia interna lo suficientemente despierta como para participar a nivel cósmico de una red de servicio, y los egos, que son extensiones de esa conciencia interna, están acá miserablemente sumergidos en la materia sin hacer nada. Quiere decir, confirmando a la materia como única realidad, como única meta y como única verdad. Esto es peligroso, porque esto es lo que ocurre incluso con un porcentaje elevado de seres espirituales en este planeta. O están aquellos que su conciencia interna se amplía, asciende, como vos lo estás diciendo, pero a la espiritualidad la tienen como un hobby. 3 veces por semana, 1 hora, saumerio, om, luces a gusto. Sí, esto lo decimos muchas veces y no es una burla, porque hay millones que lo hacen y no nos estamos burlando, pero es tragicómico que eso sea ser espiritual en este planeta. Que uno vaya a hacer algo por el planeta porque tiene buen gusto para elegir el mejor saumerio, encontró después de tantos años de sentarse a meditar un buen almohadón, ¿sí?, pudo, con el resultado de su trabajo, tener una habitación acondicionada para eso, incluso la admiran las amigas que hacen yoga, esa habitación, y eso no es ser espiritual. Ser espiritual es que ese individuo pueda continuamente liberar a través de sus acciones, en términos mentales, emocionales y de su actividad física, liberar la esencia y atender al mundo en sus necesidades. Eso es ser espiritual. Lo demás no es nada. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuáles serían los síntomas de un ser que realmente está ampliado en conciencia? El único síntoma innegable, ¿sí?, insoslayable, sería que ese ser esté volcado al servicio de un modo tal, ¿sí?, que cuando él actúe donde él esté, la posibilidad de transformar la vida planetaria sea una verdadera opción. Donde yo esté, que la vida planetaria pueda ser transformada, o por lo menos estimulada o asistida para dejar de ser lo que es. Entonces ese es el único síntoma, que el ser tenga la capacidad de transformarse y donde él esté, estimular de un modo elevado y genuino la transformación. Quiere decir, un ser que asciende en conciencia hizo el trabajo primero que tenía que hacer para transformar el mundo, ¿sí?